Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en JavaScript. Bueno, seguimos avanzando en el tema de Ajax y vamos a abordar en este vídeo los objetos JSON o JSON, como lo queráis pronunciar, porque yo lo he oído de varias formas diferentes, ¿no? Yo personalmente me gusta llamarlos JSON. ¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a verlo. Vimos en vídeos anteriores cuál era el proceso que ocurría cuando nosotros hacemos una petición a un servidor utilizando la tecnología Ajax, ¿no? Tenemos el ordenador local, tenemos el servidor y este proceso pues ya lo hemos visto, ¿no? Nosotros lanzamos una petición de información al servidor, esa información se tiene que empaquetar utilizando código JavaScript, utilizando los métodos en principio get o post, que ya vimos en vídeos anteriores, para crear un paquete con esa información y que ese paquete viaje al servidor. Una vez que llega al servidor, esta información era procesada por un archivo PHP, es decir, el PHP se encarga de leer qué información le llega desde el ordenador de la persona que navega por la página web, ¿no? Y una vez que lee la información que hay dentro de este paquete, pues la contrasta normalmente con la información que suele haber en una base de datos del servidor. Y una vez que ha contrastado esa información, esa petición que le llega con la base de datos para ver si un artículo en concreto, por ejemplo, o una persona en concreto está registrada en la base de datos, bueno, pues en el caso de que sea así, el servidor empaqueta la respuesta. Y esa respuesta, tal y como vimos en vídeos anteriores, puede llegar a nuestro ordenador en diferentes formatos. Puede llegar en formato texto, que ya hemos visto cómo procesarlo en vídeos anteriores, puede llegar en un formato XML, o puede llegar en el formato JSON. Tanto si llega en un formato como si llega en otro, tenemos que crear un código JavaScript que sea capaz de leer la información que viene en estos formatos, ¿no? En estos paquetes, por llamarlo de alguna forma. Y lo que vamos a abordar en este vídeo precisamente pues es cómo leer la información cuando nos viene en el servidor en un formato, en un archivo de tipo JSON, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que tenemos que saber es qué es un JSON o JSON. Bueno, pues es algo que ya hemos visto en vídeos anteriores. En vídeos anteriores yo hice referencia a crear un objeto literal con la estructura que veis ahora mismo en pantalla, ¿no? Esta que veis aquí. Bueno, pues esto es lo que se conoce como un JSON, un JSON. Se trata pues de una llave que se abre y una llave que se cierra, y entre estas llaves pues un formato de pares de valores, es decir, nombre, dos puntos valor, nombre, dos puntos valor, nombre, dos puntos valor, etcétera, ¿no? Tan grande como quieras. Y en definitiva, pues esto es lo que nos está enviando el servidor de respuesta, ¿no? Nosotros le pedimos información y la respuesta pues viene en este formato. Como podéis intuir, viendo el formato de la respuesta, esto suele ser muy utilizado cuando el servidor tiene que buscar la información que nosotros le pedimos en una base de datos, ¿no? Típico ejemplo de tienda virtual, que ya hemos mencionado también en vídeos anteriores, o, por ejemplo, cuando buscas los datos personales pues, de una serie de personas, ¿no? Es decir, tú le preguntas al servidor por un ID y el servidor te devuelve el ID, pero también te devuelve el nombre, los apellidos, el teléfono, la dirección, etcétera, ¿no? Y para devolverte toda esta información en base al ID o al DNI o al código que le pidas, bueno, pues utiliza un objeto de tipo JSON. La cosa está, y es de lo que se trata este vídeo, en saber cómo, utilizando la tecnología Ajax, acceder a la información que hay en el interior de estos objetos JSON que nos envía el servidor de respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo accedemos a estos datos? Muy fácil, utilizando pues la nomenclatura del punto, algo que ya he mencionado muchas veces en los cursos de programación. Es como cuando accedes a las propiedades y métodos de un objeto utilizando la nomenclatura del punto, ¿no? Lo primero que tendremos que hacer es darle un nombre identificativo a este objeto de tipo JSON, por ejemplo, datos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y decir pues que esa variable datos es igual al objeto que nos llega desde el servidor, el objeto JSON. Y una vez que ya le hemos dado un nombre identificativo a este JSON, pues utilizando la nomenclatura del punto, podemos acceder fácilmente a los datos. Con el ejemplo que tenemos en pantalla, imaginándonos que este objeto JSON se llama datos, bueno, pues podría acceder utilizando datos.nombre, con lo cual me daría pues el valor de respuesta. Si os dais cuenta, estoy utilizando por un lado el nombre del JSON, por otro lado el nombre del primer par, en este caso nombre, valga la redundancia, y obtendré
la información correspondiente al nombre, que sería Ana. Si en vez de datos.nombre pusiera datos.teléfono, pues la información de respuesta sería el teléfono en concreto. En definitiva, se utiliza el nombre de JSON y la nomenclatura del punto. Bueno, pues una vez que hemos visto todo esto, como siempre, vamos a explicarlo con un ejemplo, que es como realmente se entienden las cosas, ¿no? Lo que ocurre es que aquí nos vamos a encontrar en este curso con un problema. Normalmente, esta información que nos viene en este formato ocurre cuando el servidor remoto mira la información en una base de datos y rescata la información de la base de datos en este formato, ¿no? Claro, yo no puedo explicaros en este curso cómo comunicar con una base de datos porque se sale del ámbito de este curso, ¿no? Y ya me estaría comiendo parte de otro curso que voy a comenzar, espero que dentro de poco, que es el de PHP, ¿no? Con lo cual, lo que voy a hacer va a ser una simulación. Voy a crear un archivo PHP en los cuales estos objetos de tipo JSON ya estarán creados. Y de esa forma, pues podremos ver lo que a nosotros nos interesa, y es cómo acceder utilizando JavaScript a la información de estos objetos JSON. Bueno, pues vamos a ello, vamos a verlo. El ejemplo que vamos a utilizar en esta ocasión es muy parecido al ejemplo de los dos vídeos anteriores, ¿no? Se trata de un formulario, pero más pequeño si cabe que el de los vídeos anteriores. Fijaros que solamente tiene un cuadro de texto, el cual nos está preguntando por el usuario. ¿Qué es lo que va a hacer esta página web? Bueno, pues lo que va a hacer es que si yo le pregunto por una persona en concreto, usuario María, usuario Antonio, usuario Juan, dependiendo de por quién le pregunte, pues al pulsar el botón de enviar me devolverá la información de la persona por la que pregunto. ¿Qué información? Pues por ejemplo el apellido y la edad. Es decir, si yo aquí por ejemplo le digo Antonio, pues al pulsar el botón de enviar me dice pues el nombre, pero también el apellido y la edad. Estos datos que estáis viendo aquí corresponden a un objeto JSON que me está devolviendo el servidor como respuesta. Es decir, yo le pido esto al servidor, el servidor busca en el objeto JSON si lo tiene y me devuelve el objeto por completo, ¿no? Nombre, apellido y edad. Sin embargo, si en vez de Antonio, pues yo le digo María y le doy a enviar, pues lo que hace es devolverme un objeto JSON diferente. En eso va a consistir el ejemplo. Entonces, para poder hacer este ejemplo tenemos que partir de los siguientes archivos. Por un lado, la página web, que es muy sencilla, es muy parecida a la de ejemplos anteriores. Por supuesto, para que no tengáis que modificar nada y facilitaros la labor, os ofrezco en la descripción de este vídeo un enlace para que os podáis descargar tanto el archivo HTML como el archivo PHP, que es el más importante en este caso. La página web es muy sencilla porque tiene un formulario igual que el anterior, pero le he quitado la casilla de contraseña. Es decir, lo único que he hecho ha sido borrar la contraseña y el resto del archivo HTML es idéntico al de los vídeos anteriores. Si os fijáis, tenemos también dentro de este archivo HTML la función ready y también tenemos la función submit para que se desencadene la acción cuando hacemos clic en el botón de enviar del formulario, ¿no? Y luego, bueno, pues fijaos que, igual que en vídeos anteriores, pues tenemos aquí la variable datos formulario que lo que hace es almacenar toda la información escrita en el formulario. Y en este caso es muy sencillo porque el formulario tiene un único campo. He dejado la función serialize, que lo que hacía era recorrer todos los campos de un formulario y almacenar dentro de datos formulario esa información, pero no sería necesario, ya que solamente hay un cuadro de texto. Podríamos haber utilizado, no lo he hecho por no tomarme la molestia de escribir nada, ¿no? Pero podríamos haber utilizado la nomenclatura que también vimos en vídeos anteriores, es decir, usuario $usuario.val. Si utilizáis esta nomenclatura, pues para este formulario en concreto va a servir, ¿no? Y luego he dejado también la función de los vídeos anteriores que en este caso no nos va a servir, que es la función get. ¿Por qué no nos va a servir? Bueno, pues porque para poder procesar la información que recibimos en un objeto JSON por parte del servidor, en vez de utilizar la función get, tenemos que utilizar la función getJSON. Pero bueno, tampoco tiene mucha importancia porque la sintaxis de esta función getJSON es idéntica a las funciones get y post que hemos explicado en vídeos anteriores. Es decir, estas funciones tienen tres argumentos. La función getJSON. Por un lado, el archivo PHP con el que vas a comunicar. Por otro lado, la información que le estás enviando en el objeto XHR. Y por otro lado, pues la función que se tiene que encargar de procesar la respuesta del servidor, ¿no? Y luego, bueno, pues fijaos también que ya tengo aquí creada la función que gestionará la respuesta del servidor. Luego entonces en el archivo HTML todo idéntico de momento. Ahora modificaremos la función get por getJSON respecto a vídeos anteriores.
Vamos a fijarnos en el archivo login.php. Este es el archivo que va a estar en el servidor y es el archivo con el que tiene que contactar nuestra página web, ¿no? Es el archivo encargado de procesar la información que le enviamos desde la página web. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues en este archivo PHP lo único que hacemos es crear una variable que almacene en su interior la información que estamos escribiendo en el cuadro de texto usuario del formulario. Es decir, si escribimos Juan, pues aquí se almacena Juan, si escribimos María, se almacena María y así sucesivamente, ¿no? Por otro lado, estamos creando un array que sea capaz de almacenar pues un JSON, un objeto de tipo JSON. Esto es PHP y no quiero profundizar en ello, ¿no? Lo estoy explicando a grandes rasgos. Y luego, pues una vez que hemos creado el array, lo único que hago es, con un condicional if, siempre programando en PHP, repito, evaluar, por ejemplo, para empezar, si lo que hemos almacenado en esta variable del usuario es igual a Juan. Es decir, lo que estoy haciendo con el if es preguntarle, oye, mira a ver si lo que hemos escrito en el cuadro de texto del formulario usuario es este nombre. Y en el caso de que esto sea cierto, pues aquí tenéis un JSON en PHP. Esto, la verdad es que no es ámbito de este curso, pero bueno, lo tengo que crear, no me queda más remedio, ¿no? ¿Cómo se crea un JSON en PHP? Pues como veis aquí, nombre del array y luego pues sería los pares de valores, ¿no? Nombre igual a valor, nombre igual a valor, nombre igual a valor. Luego le decimos que codifique el JSON que tenemos almacenado en el array utilizando una función de PHP que es JSON encode y luego le decimos que nos devuelva lo que tenemos almacenado en el objeto JSON. Claro, esta información, como decía antes, lo bonito y lo bueno y lo útil sería que en vez de escribirla con datos fijos, como estamos haciendo en este archivo, pues este archivo PHP se comunicara con la base de datos del servidor y estos datos vinieran de la base de datos del servidor. Pero como digo, para esto pues tendría que hacer otro curso porque hay que explicar cómo conectar con una base de datos en un servidor, con el usuario, la contraseña, la cadena de conexión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya nos saldríamos del ámbito de este curso. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. Imaginaos, tenemos un único objeto JSON que corresponde a una persona que se llama Juan, con su apellido y su edad. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es subir estos dos archivos al servidor, claro, pero tenemos que completar el archivo HTML. Una vez que hemos visto lo que nos va a devolver el servidor, que es esto, el objeto JSON, como veis aquí, nombre Juan, apellido Gómez, edad 18, bueno, pues ¿cómo podemos acceder a la información que hay dentro de este objeto JSON? Y vamos a comenzar por hacerlo sencillo. Vamos a acceder únicamente a la edad de esta persona. Es decir, desde el formulario le vamos a preguntar por Juan y la página web nos dirá que esta persona tiene 18 años, ¿no? Para ello vamos a tener que acceder a los datos de este JSON, que es lo que nos devuelve el servidor. Bueno, pues nos vamos al archivo HTML y comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es modificar la función get, que ya no nos sirve, por la función getJSON. Esta función de la librería jQuery es capaz de procesar la información de respuesta en un formato JSON. Y ahora, en vez de contactar con login, que es el archivo del vídeo anterior, vamos a contactar con un nuevo archivo, que es el que os acabo de enseñar, que se llama login2, login2.php. Bien, pues a este archivo le vamos a enviar la información que hay aquí almacenada. ¿Qué es lo que tenemos ahí almacenado? El usuario, nada más que el usuario. Y la respuesta que venga por parte del servidor la va a procesar esta función, que tenemos vacía justo en la parte inferior, ¿no? Bueno, pues vamos a completarla. ¿Cómo accedemos a la información que hay en el campo edad? Si os fijáis, tal y como comentamos en vídeos anteriores, esta función recibe un parámetro, que es datos devueltos. Bueno, pues eso quiere decir que como el servidor nos está devolviendo un objeto JSON con el formato que ya conocéis, llave que se abre, llave que se cierra, y aquí dentro de estas llaves toda la información, pues todo esto, que es el objeto JSON, se está almacenando ahí, en el parámetro datos devueltos. Luego entonces, datos devueltos iguala el objeto JSON. Y eso nos permite, utilizando la nomenclatura del punto, poder acceder, por ejemplo, al campo edad. Y lo haríamos de la siguiente forma. Tenemos que decirle, en primer lugar, dónde queremos colocar esta información y para ello tenemos el div contenidos externos de vídeos anteriores y ahora pues le diremos que esto nos incluya un HTML aquí, dentro de contenidos externos, cuya información será datos devueltos punto edad. Y ya está. Así de sencillo es, utilizando la nomenclatura del punto.
Como datos devueltos era igual al objeto JSON, pues utilizando el punto accedemos a la edad. Recordamos brevemente que en el campo edad del objeto JSON pues tenemos almacenado el número 18. Ahí lo tenemos, con lo cual la respuesta que nos tiene que dar la página web simplemente es 18. Bueno, pues hecho esto, llega el momento de probarlo. Entonces, guardamos cambios, tenemos que subir los dos archivos al servidor, tanto login2.html como login2.php y probarlo. Bueno, pues nos vamos a nuestro gestor FTP, cogemos los archivos login2, HTML y PHP y los subimos al servidor. Y una vez que hemos hecho esto, pues abrimos el navegador y metemos la dirección de turno. Luego, entonces, en mi caso es www. Pues ya sabéis, ¿no? El dominio, pruebax, esto lo tenía en Eger Ajax y login2.html. Login2.html. Aquí está, ¿no? El formulario. Bueno, pues si nosotros le preguntamos por Juan, antes de darle al botón de enviar, recordamos qué es lo que va a recibir el servidor. El servidor lo que va a hacer es almacenar aquí el nombre Juan, ¿no? Y luego le estamos diciendo en el if que si lo que hay almacenado ahí es Juan, entonces que me devuelva este objeto. Con lo cual, desde el código de la página HTML estamos accediendo a esa información. Con lo cual me tendrá que devolver un 18 al darle al botón de enviar, en definitiva, ¿no? Entonces le damos al botón de enviar y efectivamente así es, ¿no? Me devuelve aquí el número 18. Lo único que ocurre es que me lo está devolviendo en el color por defecto, que es negro, y la página es azul, con lo cual casi no se ve. Vamos a hacer un arreglo. Vamos a decirle que esto tiene que estar dentro de un párrafo, es decir, la información de datos devueltos, edad, pues tiene que estar dentro de un párrafo, es decir, abrimos un P y lo concatenamos con lo que nos devuelve el objeto JSON.edad y lo concatenamos a su vez con una etiqueta de cierre P. Esto simplemente pues es cosa de CSS porque resulta que yo le dije, no lo recordaba, que los objetos P me los pusiera en blanco y con un tamaño determinado. Guardamos cambios, volvemos a subir el archivo HTML, solamente el HTML en este caso, y ahora pues nos vamos al navegador, actualizamos y a ver si se ve mejor. Volvemos a escribir la información, le damos a enviar y ahora sí, como podéis ver, estamos accediendo bien. Lo suyo es que en vez de 18 nos dijera algo así como la edad es 2.18, ¿no? Por ejemplo, quedaría todavía mejor. Luego entonces eso ya, pues ya sabéis, simplemente, pues ahora mismo que acabamos de incluir un párrafo que se abre, pues aquí podríamos poner lo siguiente, la edad es, dos puntos y concatenado pues con los datos devueltos .edad. Guardamos cambios, vamos a nuestro gestor, volvemos a subir el archivo HTML, espero que no se quede guardado en caché, que muchas veces ocurre, ¿no? Y le damos otra vez a enviar y ahora sí me dice que la edad es 18. Utilizando la nomenclatura del punto, pues puedes acceder a cualquier información que tengas dentro del objeto JSON. Es decir, el servidor nos está devolviendo todo esto. Lo único que ocurre es que yo, de momento, solo quiero acceder a esta información. Si yo quisiera obtener, por ejemplo, el apellido, en vez de la edad, pues yo creo que está claro lo que tendríamos que hacer. Y con esto terminaremos el vídeo. Primero, habría que cambiar el mensaje. Por ejemplo, el apellido es datos devueltos punto apellido. ¿Por qué apellido? Porque este es el par que tenemos en el objeto JSON. Apellido igual a Gómez. Con lo cual, bueno, pues hecho esto, guardamos cambios, volvemos a subir el archivo HTML, actualizamos el navegador, le preguntamos otra vez por la misma persona, le damos a enviar y ahora, pues como podéis ver, me devuelve el apellido de esa edad. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Seguramente os estáis preguntando cómo devolver no solamente un dato del objeto JSON, sino toda la información que hay dentro del objeto JSON. Y también os estaréis preguntando, seguramente, pues cómo hacer que nuestra página web pues sea capaz de procesar la información de varias personas, de varios usuarios, no solamente este que estamos introduciendo ahora mismo, sino que dependiendo de la persona que introduzcamos nos devuelva una información u otra, lo que vimos al principio del vídeo. Bueno, pues eso lo veremos en el siguiente. De momento este lo dejamos aquí. Os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.